A nuestra primer panelista, la maestra Edna Maritza Morales Bautista. Se ha desempeñado por más de 10 años como asesora jurídica del consejero jurídico del gobernador del estado de Chiapas. Ha sido asesora jurídica de la representación en Chiapas en la Ciudad de México de la Secretaría General de Gobierno. Es tesorera y fundadora del Colegio de Abogadas y Abogados Electorales de Chiapas. Actualmente es asesora jurídica de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. Brindemos también un fuerte aplauso al doctor Juan Gabriel Coutinho Gómez. Fue magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y del Consejo de la Judicatura, consejero jurídico del gobernador del estado y presidente de la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública Estatal. Actualmente es notario público número 150 del Estado y del Patrimonio Inmobiliario Federal. Nuestro panelista es integrante de las siguientes asociaciones: miembro de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Mexicana, Capítulo Chiapas, miembro de la Barra Chiapaneca de Abogados, AC, y orgulloso egresado del doctorado en Derecho Público por el Instituto Nacional de Estudios Fiscales, titulado con mención honorífica. Así también, damos la cordial bienvenida a nuestro rector de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del INEF, Escuela de Negocios y Emprendimiento, el doctor Gabriel Enrique Bravo del Carpio, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a los académicos que el día de hoy nos permiten una hora de su clase. Agradezco en primera instancia al maestro Juan Carlos Moreno Guillén por impulsar esta conferencia con dos brillantes abogados miembros de su equipo. Agradezco a la doctora Celia Sofía, magistrada del Tribunal Electoral, por ser la moderadora. Y jóvenes, en estos momentos electorales siempre buscamos las oportunidades para darles herramientas a todos ustedes para que cuando egresen ustedes tengan campos de oportunidad y puedan hacer un mejor servicio, dar un mejor servicio profesional, tener más oportunidades de trabajo y destacarse como los mejores. Pero para eso siempre es importante quién les da la conferencia, cómo se las transmite, cómo hace que se les dé también esa sed y hambre por los temas electorales que no son muy comunes, pero sí muy necesarios. El día de hoy es un gusto para mí y agradezco a la maestra Edna Maritza Morales Bautista por estar con nosotros, al doctor Juan Gabriel Coutinho Gómez, académico fundador de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, un brillante egresado de esta institución. Bueno, pues por impartir una conferencia, jóvenes, que espero en verdad que presten atención, que les interese, porque lo que hacemos es darles las herramientas para que tengan oportunidades de éxito al culminar su carrera. Siempre nos abocamos, la gran mayoría, a ir a votar el día de las elecciones. En esta ocasión será el 2 de junio. Pero siempre nos preguntamos, ¿qué pasa después de la jornada electoral? Entonces es un tema importantísimo que les agradezco a nuestros tres panelistas, a la doctora Celia Sofía por ser la moderadora,
a la maestra Edna y al doctor Juan Gabriel por impartirnos esta conferencia, etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral. Creo que son los mejores abogados con los que podemos contar en esta materia, que vienen a darles, aparte de sus conocimientos, su experiencia. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a su casa. Buenas tardes. Agradecemos sus palabras, doctor. Sin mayor preámbulo, cedo el uso del micrófono a la doctora Celia. El escenario es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un enorme gusto poder estar otra vez en las instalaciones de esta Escuela Libre de Derecho de Chiapas. Veo muchas caras conocidas, muchos rostros de algunos que tuvimos también la oportunidad de tocar temas tan interesantes como el día de hoy. El foro de opinión va a tratar, como lo decía el rector, a quien agradezco también la hospitalidad y la invitación para estar el día de hoy, fungiendo como moderadora para escuchar a dos grandes ponentes que llevan toda una vida trabajando y siendo académicos también de lo que es la materia electoral. Yo nada más como moderadora voy a ir concediéndoles el uso de la voz. Quiero decirles que tienen 10 minutos. Si en esos 10 minutos nos pasamos un poquito, yo seré la que les estará dando las indicaciones, y no sé si al final, y así lo permitan las autoridades, porque en muchas ocasiones hay muchas dudas de parte del alumnado, de parte de las alumnas y los alumnos, de temas de interés como es ahora el proceso electoral y sobre todo después de la jornada electoral. En ese sentido es que voy a conceder el uso de la voz primeramente a la maestra Edna para que durante estos 10 minutos nos dé su opinión acerca de las etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral. El micrófono es suyo, maestra. Gracias maestra. Buenas tardes a todas, a todos. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Agradezco la invitación del doctor Bravo para participar en este foro que es de suma importancia en este marco del proceso electoral 2023-2024, el más importante de la historia en México, donde se van a renovar más de 20,000 cargos de elección popular. Y bueno, agradezco también y me siento muy contenta y muy honrada de compartir este espacio con mis compañeros de panel, con el doctor Juan Gabriel, con la doctora Sofía Ruiz Olvera. Y ya entrando en materia, todo proceso electoral se rige por principios constitucionales, principios legales, principios que ha ido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableciendo en jurisprudencias, principios que hemos escuchado muchas veces. ¿Cuáles son ellos? Que las elecciones deben de ser libres, auténticas y periódicas, que nuestro voto debe ser libre, secreto, universal, que la organización de las elecciones debe de ser organizada por autoridades autónomas, que los partidos políticos y los candidatos participen en condiciones de equidad en la contienda, y también otro de los principios es que las actuaciones que se realice dentro del proceso electoral se debe privilegiar la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la independencia, la objetividad y la máxima publicidad. ¿Qué sucede si estos principios se ven trastocados el día de la jornada electoral? Bueno, en México se cuenta con un sistema de nulidades que faculta a los tribunales electorales para poder determinar sanciones cuando existan inconsistencias, sanciones que se traducen en la nulidad de la votación recibida en una o en varias casillas, o en el mayor de los extremos, en la nulidad de una elección. Pero el sistema electoral en México también se rige por principios. Es decir, la autoridad electoral no puede de manera tan fácil decretar la nulidad de una elección o de la votación recibida en una casilla, porque está tocando el voto de la ciudadanía. Entonces sí se tiene que regir por principios. El primero de ellos es que se debe de conservar los actos válidamente celebrados. Esto viene del aforismo de lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Es decir, el tribunal tiene que tener plenamente acreditadas las irregularidades. Otra de ellas es que aquellos
resultados electorales que no hayan sido impugnados de manera oportuna ya serán considerados como válidos, definitivos e inatacables. Que también otro de los principios es que los partidos políticos o las coaliciones no pueden hacerse valer de sus propias irregularidades. Pongamos un ejemplo muy sencillo, que en la casilla 300 el partido político X determine o genere presión al electorado. El partido político que está violentando la norma no puede llegar con el tribunal y decir necesito o requiero que se anule la elección de esta casilla, porque él mismo está provocando esta irregularidad. Otro de los principios fundamentales es la determinancia. La nulidad de una elección únicamente se puede determinar cuando los resultados son determinantes. La ley establece que los resultados serán determinantes cuando exista menos del 5% entre el primero y segundo lugar. Es decir, el Tribunal Electoral va a hacer un estudio muy minucioso entre el nexo causal de la actividad ilícita con el impacto que tengan los resultados y si este impacto puede generar un cambio en la situación que arrojó el día de la jornada electoral. Bueno, yo teniendo como en cuenta los principios que rigen al proceso, la facultad del Tribunal Electoral de decretar la nulidad y teniendo ya claro los principios del sistema de nulidades, pues pasemos ya al sistema de nulidades. El día de la jornada electoral van a haber tres momentos importantes: al momento de la instalación de la casilla, al momento de la recepción del voto y al momento del escrutinio y cómputo. En estas tres etapas pueden existir irregularidades. La primera de ellas, en el momento de la instalación de la casilla, pues la vamos a encontrar cuando la casilla sea instalada en un lugar que no está establecido en el encarte. ¿Por qué? Porque si instalamos una casilla en un lugar distinto se está vulnerando el principio de certeza. No le otorgamos a la ciudadanía la certeza de dónde va a ejercer su voto, por lo que pueden existir condiciones excepcionales para mover la casilla siempre y cuando el electorado tenga plena certeza a dónde se movió y que el lugar donde resida la casilla no vaya a trastocar los principios de que el voto sea libre y secreto. Otra irregularidad que podría encontrarse al momento de la instalación de la casilla es la propia integración de la mesa directiva de casilla. Es decir, tiene la ciudadanía que tener certeza de que la casilla esté integrada por funcionarios plenamente acreditados por el Instituto Nacional Electoral y que su voto está recepcionado por estas personas. Habrá circunstancias cuando si a cierta hora de la casilla no lleguen los funcionarios, habrán funcionarios suplentes que van a ir cubriendo estos espacios, o bien la propia ciudadanía puede cubrir estas vacantes siempre que cumplan con ciertas características, tengan su credencial vigente y que pertenezcan a la sección. Si no cumplimos con estas condiciones, partidos políticos o candidatos pueden invocar la nulidad de esa votación recibida en esa casilla que fue mal integrada o colocada en un lugar que no correspondía. Al momento de la votación también vamos a encontrar irregularidades. ¿Cuáles son estas? Bueno, recibir la votación en una fecha o en una hora no permitida por la ley. Sabemos que vamos a salir a votar todas y todos el 2 de junio, no podemos, ni nadie puede recepcionar la votación antes, tampoco en un horario que no sea permitido, tiene que ser de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Sabemos que si a las 6 de la tarde todavía existen personas en la fila, pues estas personas pueden ejercer su voto. Sin embargo, si ya no hay nadie y los funcionarios de casilla determinan recepcionar todavía la votación a las 6, 6:15, 6:30, pues se puede decretar la nulidad de la votación recibida en esa casilla. Otra también es permitir a los ciudadanos sufragar
sin estar en el listado nominal, sin tener su credencial vigente. Pueden haber también excepciones, por ejemplo, pueden existir ciudadanos que hayan interpuesto un juicio y ahí tengan una resolución, o aquellos ciudadanos que puedan ir a votar a casillas especiales. Estos ciudadanos sí pueden no pertenecer a esa sección, pero sí pueden acudir a ejercer el voto. Otra de las causales de nulidad pues es no permitir el acceso a los representantes de los partidos. Pues recordemos que es necesario que todo el proceso electoral se lleve en condiciones de igualdad para todas y todos los participantes. Entonces el hecho de que sin causa justificada se expulse la representación de un partido político puede generar incertidumbre respecto de la votación que se reciba en ese momento. Otra de las que ya conocemos es ejercer presión o violencia física dentro de la casilla. Esto vulneraría el derecho al voto libre. Y bueno, al momento también de computar nuestros votos, ya se llevó a cabo la jornada electoral y ya le tocará a los escrutadores hacer la separación de las boletas y empezar el escrutinio y cómputo. También pueden existir ciertas irregularidades que nosotros podemos invocar a través de los juicios correspondientes. ¿Cuáles son estas? Pues que se determine que existe dolo o error al momento de este cómputo, que los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo no concuerden con la realidad de los hechos. Y bueno, vamos a encontrar también que estas son causales de nulidad específicas, pero vamos a encontrar que existen causales de nulidad genéricas. En estas causales de nulidad existe un arbitrio más amplio del juzgador. Es decir, ellos van a determinar si las irregularidades que no están tal vez expresamente en la norma, como las causales que acabamos de platicar, pero que no están expresamente, pero sí trastocan principios fundamentales de todo proceso electoral. Entonces, ya serán los propios tribunales que hagan un estudio minucioso de estas irregularidades. Entonces, a esto le vamos a llamar causales de nulidad genéricas. No hay un listado un catálogo de sanciones, pero va a ser el tribunal quien estudie en cada caso particular si sí existe una afectación de tal magnitud que pueda dar pauta a la elección, a la nulidad de una elección, de una casilla o de varias casillas. Bueno, podemos encontrar también que ahorita en un momento más lo va a platicar nuestro querido doctor Juan Gabriel, los juicios, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para que nosotros como abogadas y abogados podamos interponer? Pero sí quisiera yo platicarles a grosso modo dos ejemplos que fueron de suma importancia en las elecciones de nuestro país. El primero de ellos se llevó a cabo en Colima en el 2015, se iba a elegir a la gobernatura de esa entidad, pero fue invocada una causal de nulidad genérica. Esta causal consistía en que había intromisión de manera plenamente acreditada por parte del secretario de Desarrollo Social de esa entidad y del titular de la Procuraduría General del Estado. Ellos utilizaron recursos públicos, utilizaron al personal de cada área para poder beneficiar a un cierto partido político y a una cierta candidatura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acredita plenamente la intromisión de estas dos autoridades que por su sola investidura generan presión al electorado. ¿Qué determina el Tribunal Federal? Pues determina la nulidad de esa elección y convoca a elecciones extraordinarias. Y antes de que se me termine el tiempo, quisiera yo dar un ejemplo de una causal genérica. Era la elección del 2021 en el estado de Chiapas, se había celebrado la elección de diputados y miembros de los ayuntamientos y se había llevado a cabo con normalidad la jornada electoral en el municipio de Frontera Comalapa. Al momento de la recepción de la votación,
todo ocurre con normalidad, se traslada la paquetería electoral a las bodegas y empiezan los actos de violencia. Empiezan a quemar paquetes electorales y ya no existía certeza de lo que la ciudadanía había manifestado en las urnas. De las 90 casillas que fueron instaladas, solo 67 fueron manipuladas, fueron violentadas, fueron quemadas. Entonces ya no existía certeza de la voluntad y fue que el Tribunal Electoral del Tribunal del Estado de Chiapas determina la nulidad de esa elección. ¿Por qué? Porque existe también una causal de nulidad de la elección que consiste que cuando las casillas que fueron instaladas se vean afectadas en el 20 o más del 20%, se decreta ya la nulidad por parte de la autoridad. Entonces, hasta aquí mi participación, fue un poquito rápido, pero espero sea de gran aporte para todos ustedes. Muchas gracias a la maestra Edna Morales Bautista. Como se dieron cuenta, en un tiempo récord nos habló de principios constitucionales de la materia electoral y las causales de nulidad en casilla y también las causales de nulidad genéricas y específicas. Y a grosso modo nos hablaste también de la nulidad de elección en el estado de Colima y por supuesto la nulidad de elección de frontera Comalapa en el proceso electoral pasado que fue en el 2021. Agradezco mucho sus conocimientos, agradezco mucho la claridad con la que nos da a entender en un lenguaje que ustedes también van entendiendo y que me imagino que también generan muchas dudas. Es ahora el turno del doctor Juan Gabriel Coutinho Gómez, quien también nos hablará del mismo tema. Tiene usted el uso de la voz por 10 minutos, doctor. Gracias, buenas tardes a todos. Agradecerte, Gabriel, por tu invitación y por supuesto también muy agradecido de formar parte de este panel con Edna y con Sofía, que son personas que conozco desde hace tiempo y sé de su calidad como profesionales y profesionistas. Efectivamente, me toca hablar acerca de los juicios posteriores a la jornada electoral. La presente exposición hace un breve recuento de las regulaciones fundamentales de los juicios de inconformidad y el juicio de revisión constitucional electoral en el ánimo de plantear un panorama general de esas características. Evidentemente por el tiempo será muy sucinto, igual que el juicio. Tendríamos que empezar con eso. Un juicio electoral es un juicio sumario. Eso quiere decir que es un juicio rápido y tiene una razón de ser. En el juicio se protege la voluntad popular, que es el ejercicio del voto para elegir a sus gobiernos que los van a representar en los diferentes órganos del Estado, que se eligen a través de la elección, como es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En consecuencia, se tienen términos bien claros, bien precisos, para resolver antes de las tomas de protestas de estos órganos. Esa es la razón por la cual los juicios son sumarios. Bien, como mero antecedente, los medios de impugnación en materia electoral previstos por la ley electoral local son 6. Es el recurso de revisión de carácter administrativo, el recurso de apelación, el de revisión de carácter administrativo quiere decir que el Consejo General del Instituto de Elecciones revisa un acuerdo que emitió un órgano desconcentrado como es un Consejo Municipal Electoral o un Consejo Municipal Electoral. Es administrativo porque no conoce la autoridad jurisdiccional. El recurso de apelación, en cambio, ya es un recurso que sí conoce la autoridad jurisdiccional y combate los acuerdos del Consejo General del Instituto de Elecciones. Luego están los JDCs, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que permite que los ciudadanos que tienen alguna inconformidad
que se le ha violentado algún derecho político puedan acudir a la autoridad, es de carácter jurisdiccional, para efecto de escuchar derecho y tiene que estar relacionado con su derecho a votar y con su derecho a ser votado. En el caso de Chiapas, tenemos también otro juicio especial, que es un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, de aquellos ciudadanos originarios de pueblos indígenas, que se conforma de otra cosmología, de otra estructura, donde se favorecen los usos y costumbres. Y el juicio laboral entre el instituto y el tribunal electoral con sus respectivos servidores. Llama la atención que es un sistema de juicio que regula el tema laboral distinto al señalado en el 123 constitucional y a los que regulan los trabajadores del Estado. Es muy específico para los trabajadores del Instituto de Elecciones y para los trabajadores del Tribunal Electoral, tienen que acudir a este juicio. Pues estos son los 6 juicios que regula la ley electoral local. ¿Sí? Los requisitos para la presentación de un medio de impugnación. Primero, pues tiene que ser por escrito. ¿Sí? Debe presentarse ante la autoridad responsable. ¿Qué quiere decir esto? No vamos directo al tribunal a presentar nuestro juicio, lo presentamos ante la autoridad que emitió el acto. Esa es la autoridad responsable. En este caso sería el Instituto de Elecciones. ¿Sí? Y hacer constar el nombre del actor y su firma autógrafa. Esto es también muy importante porque si no se cumple con estos requisitos, habría una causal de sobrecimiento y se van a desechar los juicios. ¿Sí? Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe estar ubicado, ¿sí?, en la ciudad donde resida la autoridad que va a resolver. En este caso, Tuxtla Gutiérrez. Quien va a una impugnación tiene que poner una residencia para oír y recibir notificaciones que esté en Tuxtla Gutiérrez. Acompañar los documentos que acrediten su personería. Este término, personería, relacionado con personalidad, hace ver a la representación que tiene una persona de una entidad pública. ¿Sí? Entonces, el representante del partido recibe un nombramiento como representante de los órganos electorales y él, con ese documento, acredita su personería para efecto de estar legitimado de ir a juicio. ¿Sí? En el caso de los JDCs, sería personalidad y es la copia de su INE. ¿No? Señalar la fecha en que fue dictado el auto que se impugna. Es importante, ya sea que fue dictado o ya sea que fueron notificados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes, para las veces del cómputo, es importante determinar cuándo conocieron del asunto para hacer el cómputo que están presentando el juicio en el plazo que la ley establece. Que en el caso de los juicios, de manera general, el plazo es de 4 días. Identificar el acto impugnado y la autoridad que lo emitió. Es decir, vengo a impugnar tal acuerdo, número tal, que emitió el Consejo Nacional del Instituto de Elecciones. Cabe señalar también que este juicio es de carácter administrativo, en el sentido de que no nos peleamos entre los partidos o entre los candidatos. No hay un pleito entre civiles. ¿Sí? El partido va e impugna a la autoridad electoral que no hizo lo que la ley dice que debe de hacer. Entonces, por esa razón, son juicios de carácter administrativo. Nosotros no vamos a ir impugnando, o sea, sí señalamos que el partido tal hizo algo que está mal, pero es la autoridad a la que se le acusa, porque es la que debe de regular el proceso electoral. Es la que tiene la obligación de que los principios electorales se cumplan. ¿Sí? Entonces,
En el escrito debemos mencionar de manera expresa los hechos que constituyan los antecedentes, los agravios que nos hace valer el acto que impugnamos y los artículos legales que fueron violados por dicho acto. Aunque la propia ley adjetiva de la materia nos dice que la autoridad está obligada a declarar el estudio, aunque nos hayamos equivocado al no señalar un artículo determinado que no aplique al caso que estamos estudiando. ¿Sí? De las partes en el juicio, el actor, ¿sí?, quien es el que está legitimado para presentarlo, la autoridad responsable, que es la parte con la cual vamos a entrar en contienda, ¿sí?, y los terceros interesados. Los terceros interesados son aquellos que tienen un interés legítimo contrario al acto. ¿Sí? El que quiere, como tercer interesado, el acto quede intocado. ¿Sí? Ese es el tercer interesado. Para participar como terceros interesados, la ley establece que una vez que se presenta un juicio, la autoridad electoral deberá visitar en los estrados del instituto y deberá notificar al tribunal, y a partir de la notificación que hacen por estrados, tiene 72 horas para participar con su escrito de tercero interesado, donde hará valer sus razonamientos a efecto de que el acto de autoridad quede sin modificación. De las pruebas en materia electoral, pues son las pruebas, las documentales públicas, las privadas, las técnicas que no requieran perfeccionamiento. Cabe destacar, como en el resto de ramas del derecho, las documentales públicas hacen prueba plena y las otras dan un indicio que concatenadas entre varias podrían convencer al juzgado de que se está un hecho que violó un precepto jurídico. La instrumental de actuaciones, que es la observación que se hace o que se llega a la conclusión después de ver en su conjunto todo el proceso de resolución, la secuela procesal, como se dice. La presuncional en su doble aspecto legal y humana. Yo recuerdo mucho que cuando llevé clases de Derecho Civil se hablaba de una presuncional respecto de que los bienes muebles que están dentro de un bien inmueble se presume es dueño el que es dueño del bien inmueble. Traducido a palabras cristianas, si yo soy dueño de un terreno, se presume que lo que hay dentro del terreno es dueño. Entonces, estas presunciones las tenemos en cada área del derecho y se entiende por antonomasia que será en beneficio de quien ofrezca la prueba. La confesional y la testimonial, que hace referencia a después de las elecciones sucedió algún evento, muchos de los actores acuden ante fedatarios públicos para levantar fes testimoniales, ¿no? Y el fedatario los recibe, hace su testimonio y ese documento lo ofrecen como prueba. ¿Sí? Pero, a pesar de ser hecho por un fedatario público, como tal, no significa que tenga la fuerza de una documental pública. Porque no le consta al notario el hecho. Lo que al notario le consta es que llegaron dos personas que declararon esto. Entonces, muchas veces presentamos pruebas, presentamos fes notariales y creemos que con eso ya la tenemos ganada y resulta que no, porque tendría mucho más valor que el notario fuera quien diera vista del irregularidad y que él fuera el que dio la fe de un hecho que a él le consta, que es distinto.
la pericial, que no aplica para el juicio que vamos a estudiar, hace referencia al señalamiento, tiene un proceso especial para ofrecer la prueba pericial, se anuncia, se ofrece el profesional, debe de tomarse la protesta y debe de acudir a presentar su dictamen, debe de haber tiempo para poder resolver esta prueba, y esta prueba dice la ley que es para no los temas procesales electorales, sino más bien para cuestiones de hechos distintos. El tema de fiscalización, perito en la materia, discutir un asunto relacionado con un valor que el Instituto Nacional Electoral ve sobre un tema en particular y de los cuales no estoy de acuerdo. Y bueno, por último, del juicio de inconformidad, que es importante señalarlo. ¿Contra quién procede el juicio de inconformidad? Contra los resultados del cómputo municipal, contra los resultados del cómputo distrital y contra los resultados de los cómputos distritales para la elección de gobernador. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a inconformarnos contra el resultado de la elección, ¿sí? Pero para ello nuestro escrito además debe de llevar el señalamiento de qué casillas y de qué causales en cada casilla afectaron la credibilidad del resultado, de tal suerte que la autoridad pueda anular una casilla, modificar el cómputo y tener un resultado distinto, que es lo que pretende el actor. Y es también procedente para impugnar cuando se hacen las fórmulas de representación proporcional de diputados y de regidores, consideramos que no se hizo de manera correcta, entonces presentamos este juicio de inconformidad. Y los términos para la resolución de los juicios, para el tribunal tiene como términos para resolver la elección del gobernador el 30 de septiembre del año de elección, para los diputados el 15 de agosto del año de elección, y para los miembros del ayuntamiento el 31 de agosto de la elección. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juan Gabriel Coutinho. Nos habló de los distintos medios de impugnación que pueden promover ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, los requisitos que debe tener todo juicio y por supuesto cuál es el juicio que deben de promover tratándose de los resultados de la elección, ya sea una elección municipal, distrital o estatal. Ahora sí, de parte de las autoridades de la escuela me dicen que vamos a tener un breve término para hacer preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas. Entonces les pido y los invito a todas y todos a que formulemos la pregunta, pidiéndoles que me digan su nombre, en qué grado cursan y cuál es el cuestionamiento respectivo. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Que alce la mano, por favor. A los académicos también. Están invitados. ¿Aquí? Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Moguel, voy en cuarto semestre y mi pregunta es, ¿no creen ustedes que tienen más experiencia que podría afectar a la certeza de las elecciones que se nulifiquen ciertas casillas o en su caso la propia elección? Sí, escuchamos la siguiente pregunta para que me hagan favor de responder. Una la doctora Edna, la maestra Edna Morales y otra el doctor Juan Gabriel Coutinho. Por favor. Buenas tardes. Para la maestra Edna Morales, respecto a la pregunta que hace el alumno, quisiera que si les pudieran comentar a los alumnos el principio, para el caso de las nulidades, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados y el de determinancia, para que tengan contexto de las nulidades y respecto a la pregunta que hace el compañero. Gracias. Gracias.
compañeros, compañeras, ¿alguna otra pregunta? Es que ya se sabe mucho. ¿Allá? Una extraordinaria maestra. ¿A poco? ¿No que la maestra Edna? Por favor, rector. Con esta última pregunta, le cedo el uso de la voz a la y el panel. Lo que se impugna en los tribunales estatales es lo mismo que en el federal. Cuando se eleva a nivel federal a los tribunales federales, ¿se pueden incrementar los agravios o no? Muchas gracias. Si gusta, contesta usted, maestra, las dos primeras interrogantes y usted la última, doctor, por favor. Sí, gracias, maestro Rodolfo, por la pregunta, gracias, compañero. Bueno, tenemos que recordar que los tribunales tienen el deber de conservar los actos válidamente celebrados, es decir, a menos que existan irregularidades plenamente acreditadas, es que van a poder anular la votación recibida en esa casilla o en varias casillas. Si existiera, no hubiera certeza, pues repito, lo útil no puede ser viciado por lo inútil. ¿Por qué? Porque los partidos políticos con artimañas jurídicas van a tratar de anular la elección cuando esa casilla a ellos no les convenga. Por eso el tribunal debe de ser muy minucioso de conservar la voluntad popular. Y para que se pueda dar la nulidad de esta votación recibida en la casilla o la nulidad de la elección, pues recordemos el principio de determinancia, es decir, si no existe, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar no es menor al 5%, aun cuando exista esta irregularidad, pues se van a tener, los resultados se van a mantener. Pudiéramos pensar, como dice el compañero, que pudiera transgredirse el principio de certeza al momento de la votación, pero si existen irregularidades, la votación que recibió esa casilla pudo haber existido dolo, presión, violencia física, y eso trastoca por sí mismo principios que rigen a todo proceso electoral. Entonces, por eso se faculta a los tribunales electorales para anular, tener la posibilidad de anular esta votación cuando existen irregularidades plenamente acreditadas. Muchas gracias, maestra Emma. Le cedo el uso de la voz para contestar la última pregunta, por favor. Quisiera hacer una observación respecto del principio de determinancia, que es importante como ejemplo. Todas las causales de nulidad deben ser determinantes para la impugnación de que se trate. Todas. Por ejemplo, una de las causales más comunes es el error en el cómputo en el acta. Resulta que los rubros de votos emitidos, votos recibidos, votos nulos, cuando uno los suma, no hay una congruencia de los resultados. Es decir, falta un número de boletas. Si la diferencia entre la primera fuerza y la segunda fuerza es menor, de esta diferencia que encontramos en el error aritmético que está plasmado en la clase, entonces se dice que es determinante y el tribunal va a anular esa casilla. Entonces sería un ejemplo de lo que es el principio de determinación. La pregunta que hizo el doctor Gabriel es bien importante, que no me dio tiempo de explicar. Los tribunales locales es la máxima autoridad en la materia en el Estado. Sin embargo, existe un juicio de control constitucional, que es el juicio de revisión constitucional electoral. En este juicio se hace valer la inconformidad que tenemos acerca de la determinación que tuvo el tribunal, pero tiene cuestiones muy específicas. Es de estricto derecho, es decir, no se ofrecen pruebas, salvo las supervenientes. Se cuestiona la sentencia, no se repiten los agravios de la primera instancia. Es decir, no podemos decir más cosas de las que ya dijimos en el juicio primigenio. Y la fecha para determinar la resolución, la Sala Superior para la elección de gobernador y la
Sala Regional Jalapa para las elecciones de diputado local y presidentes municipales, pues son un día antes o horas antes de que tomen protesta cada uno de los cargos que están en juego en la elección. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, panelistas. Sin duda alguna, foros como estos son de suma importancia para que nosotros como jóvenes en tiempos electorales que vivimos actualmente nos mantengamos informados, ya que somos 26.2 millones quienes tendremos la oportunidad de votar en estas elecciones de 2024, marcando un rumbo trascendental para los resultados, y que es de suma importancia que comprendamos que el proceso electoral no termina únicamente con el día de la jornada, sino que también tiene etapas posteriores que buscan legitimar y brindar certeza a la población respecto de los resultados. A modo de agradecimiento por su invaluable participación en el presente foro, etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral, invitamos a nuestro rector a subir al escenario para dar lectura y hacer entrega de los reconocimientos. Panelistas pueden ponerse de pie. Muchísimas gracias por su participación, jóvenes. Espero que haya sido de mucha utilidad y que nos haya dejado un panorama más amplio para poderse dedicar a esta materia cuando ustedes egresen. Voy a leer un reconocimiento para obviar tiempos. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas otorga a la magistrada doctora Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera el reconocimiento por su destacada participación como moderadora en el foro de opinión, etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral, presentado a la comunidad de alumnos de la licenciatura en Derecho y a la licenciatura en Negocios con enfoque en emprendimiento, llevada a cabo en el auditorio abogado y maestro Gabriel Bravo Nolasco de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y el INEF, siempre trabajando por el engrandecimiento del Estado del país, de Chiapas, y coadyuvando a la formación de futuros profesionistas. Por el engrandecimiento del Estado de Chiapas, México, 22 de abril de 2024. Muchas gracias. La Facultad Libre de Derecho de Chiapas y la UNEF otorga a la maestra Edna Maritza Morales Bautista el reconocimiento por su destacada participación como panelista en el foro de opinión, etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral, presentada en la comunidad de alumnos de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Negocios con enfoque en emprendimiento, llevada a cabo en el auditorio abogado y maestro Gabriel Bravo Nolasco de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y INEF, siempre trabajando por el engrandecimiento del Estado y del país. Por el engrandecimiento del Estado de Chiapas, México, 22 de abril de 2024. Muchas gracias. Estimado doctor Juan Gabriel Portillo Gómez, notario público, la Facultad Libre de Derecho de Chiapas otorga el reconocimiento por su destacada participación como panelista en el foro de opinión, etapas, instancias y recursos posteriores a la jornada electoral, presentado a la comunidad de alumnos de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Negocios con enfoque en emprendimiento, llevada a cabo en el auditorio abogado y maestro Gabriel Bravo Nolasco de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, siempre trabajando por el engrandecimiento del Estado y del país, coadyuvando la formación de futuros profesionistas. Por el engrandecimiento del Estado de Chiapas, México, 2022 de abril del 2024. Muchas gracias, doctor. Invitamos a nuestros panelistas y al doctor ponerse al centro del escenario para la toma de foto oficial. A nombre de la Facultad Libre de Derecho de Chiapas y del INEF, Escuela de Negocios y Emprendimiento, agradecemos la participación de todos ustedes.
Esperamos tenerlos de regreso en futuras ocasiones a esta, nuestra casa de estudios. Que pasen excelente.